Nos toca hoy considerar el segundo tema relativo a la composición del ser sustancial. Hemos visto ya la que hemos llamado composición entre naturaleza común y singularidad. Y ahora pasamos a la composición entre la substancia y la subsistencia. Lo primero que cabe advertir es que lo que estamos haciendo no es otra cosa en el fondo que contemplar la perfección del ser sustancial. Porque estas consideraciones acerca de los constitutivos de la perfección de la sustancia son en última instancia la manera de ahondar, de profundizar la inteligencia humana filosófica en esa perfección del ser que es la substancialidad. En este caso vamos a dividir la clase en dos partes. En primer lugar voy a plantear el problema y luego vamos a considerar las sentencias fundamentales, las principales tesis que hay para responder al problema. En una clase posterior trataremos de dar alguna respuesta a este problema, pero eso no es lo que nos ocupará hoy. Hoy simplemente vamos a plantearlo y a presentar las respuestas tradicionales, o digámoslo de otra manera, las escuelas que dan respuesta a la problemática. Pero antes, como introducción general, voy a recordar una sentencia de Santo Tomás que dice: Nomen personae significat id quod perfectissimum est in natura. O sea, el nombre de persona significa aquello que es perfectísimo en la naturaleza. Esta sentencia nos permite enlazar esa consideración preliminar que he hecho acerca de la contemplación de la perfección del ser sustancial y el planteo del problema. Cuando hablamos de la composición de substancia y subsistencia, ¿a qué nos referimos? En una aproximación primera y fundamental a la noción de sustancia, siempre se enseña que substancia es aquel ente a cuya naturaleza le compete ser en sí. Y ese modo de ser, que es el ser en sí, recibe en general el nombre de subsistir. Y así decimos que la sustancia subsiste, mientras que el accidente, por contraposición, nunca subsiste en cuanto que es un accidente, naturalmente, sino que inhiere o, más ampliamente, se da en una sustancia. Pero dicho esto, ¿qué sentido tendría plantear una distinción entre subsistencia y sustancia si subsistir no es otra cosa que el modo propio de ser la sustancia? Una manera fácil de responder a esto es partir de la distinción
entre dos sentidos de la palabra subsistencia. Un primer sentido es entender subsistencia como sinónimo del ente subsistente, y entonces subsistencia es lo mismo que sustancia. Pero en un segundo sentido, que es el que a nosotros nos interesa, subsistencia significa, no ya en sentido concreto, sino en sentido abstracto, aquello por lo cual una sustancia singular es subsistente. En este segundo sentido, subsistencia alude al constitutivo del ser subsistente en cuanto subsistente, o dicho de otra manera, al constitutivo de la subsistencialidad de la sustancia. Pero ¿qué es lo que lleva a pensar subsistencia en este segundo sentido? Tenemos que señalar que esta cuestión metafísica ha sido desarrollada a lo largo de los siglos en la tradición del pensamiento cristiano, partiendo de realidades que se conocen a la luz de la fe. Y estas realidades son las que imponen la distinción que tenemos que considerar. La primera realidad que hace necesaria esta distinción es el misterio de Jesucristo, Verbo encarnado. Por la fe sabemos que nuestro Señor Jesucristo es una única hipóstasis o persona reconociendo al mismo tiempo en él dos naturalezas substanciales reales y por lo tanto concretas, distintas entre sí y siempre inconfusas, como define claramente el Concilio de Calcedonia. Reconocemos dos sustancias, naturalezas o esencias realmente distintas entre sí, unidas en la única persona del Verbo unigénito que se ha hecho carne. Unidas pero no confundidas, distintas pero no separadas. Pero la unión de las dos sustancias o naturalezas, a ver, la divina y la humana, se hace en una única persona. Consecuencia necesaria de este dogma de fe es que la naturaleza humana singular de nuestro Señor Jesucristo, siendo una sustancia humana, perfecta en su ser de sustancia e íntegra como sustancia y completa como sustancia, no es una persona creada, no es una persona humana, sino que es
persona con el ser personal de la persona divina que es el Hijo. Si el subsistente fuese absolutamente indistinguible de la sustancia, esto que acabamos de decir sería imposible. De modo que estamos obligados a reconocer con la inteligencia una distinción entre el ser sustancia y el ser sustancia con una subsistencia propia. A la sustancia siempre le corresponde el ser en sí, pero la fe nos habla de una sustancia humana que subsiste con una subsistencia que no es humana. O sea, no es la subsistencia que naturalmente tendría, sino que tiene una subsistencia superior e infinitamente más perfecta en la persona del Hijo unigénito, que es persona divina. Esto nos lleva a distinguir necesariamente, insisto, entre lo que constituye a la sustancia como sustancia y lo que la constituye como supósito o persona, o dicho en griego, hipóstasis. Este es el tema que tenemos que considerar. La misma distinción nos viene impuesta por el misterio de la Santísima Trinidad, porque siendo la sustancia absolutamente única, es tres hipóstasis o personas realmente distintas entre sí. Pero esto sería imposible si sustancia e hipóstasis fuesen absolutamente idénticas e indistinguibles. ¿Hay algo en el orden natural o en la realidad en cuanto captable por la inteligencia humana en el orden filosófico que fuerce esta distinción? No hay nada que la exija en el sentido en que la exigen los misterios de la fe. Pero sin embargo hay la posibilidad y aún la tendencia de la inteligencia a hacer una distinción, al menos en los seres racionales, entre aquello que son concretamente y quiénes son. Si yo pregunto qué es Pedro, contesto que es un hombre. Eso puede referirse en primera instancia a la naturaleza común, es decir, es una sustancia de naturaleza humana. ¿Qué es singularmente Pedro? Este hombre, es decir, esta sustancia humana singular. Pero si yo pregunto ¿quién es Pedro?, parece que no estoy preguntando exactamente lo mismo. Pedro es Pedro. Hay una identidad ahí con la que la inteligencia se ve confrontada, que es lo que podríamos llamar la última subjetividad metafísica de esta sustancia concreta. Y es lo que en castellano parecemos tocar cuando preguntamos ¿quién es? Y respondemos ordinariamente con un nombre propio, es decir, con un nombre que singulariza a la sustancia, pero de tal manera que implica no solo su singularidad, sino su perfecta subjetividad y algo más, podríamos decir. Y ese algo más sería como su incomunicabilidad, es decir,
es este último sujeto metafísico que llamo Pedro. Y esa última subjetividad metafísica, al menos con la razón, puede distinguirse de alguna manera de esa sustancia que este sujeto es. Esta sustancia que este sujeto es lo que es, concreta y singularmente. En cambio, Pedro es quien es. Pedro es esta sustancia. Lo que quiero decir con esto es que no hay nada en la inteligencia, en el orden natural, que se oponga a esta distinción que estoy haciendo. He dicho que no parece haber nada que la imponga. Y me expreso ahí con la cautela debida. No parece haber nada que la imponga, como sí lo hay en el orden sobrenatural captado por la fe. Estas realidades que conocemos por la fe imponen la distinción. Lo que no alcanzamos naturalmente a conocer no impone la distinción, pero de ninguna manera la excluye. No hay nada que se oponga a esa distinción. Más bien, hay algunos aspectos de la realidad tal cual la conocemos que parecen, si bien no imponer, favorecer hasta cierto punto la distinción. Podrá decirse que eso sucede solamente con las realidades que son personas. Y pareciera que es así, ese favorecer, o ese inclinarnos a hacer una distinción, al menos de razón, que sabemos por la fe que no es meramente de razón, sino que es real, como distinción. Y aquí hay otra distinción que se nos impone antes de abordar las sentencias sobre el problema. Y es la cuestión de la terminología en la cuestión que estamos planteando. Nosotros hablamos de la sustancia y de la subsistencia. Y hemos de entender que subsistencia es aquello por lo cual la sustancia se hace subsistente. Esto no quiere decir se hace sustancia, sino que se hace sustancia últimamente perfecta como sustancia. A eso se refiere la sentencia de Tomás que dice, que enuncié hace un momento, que el nombre de persona significa lo que es perfectísimo en la naturaleza. La sustancia que es últimamente perfecta como sustancia y que queda incomunicada metafísicamente como tal. ¿Qué es eso que queda incomunicada metafísicamente como tal? Al recibir su última perfección como sustancia, recibe lo que podríamos llamar la terminación, culminación, ultimación de su en sí. De tal manera que esa ultimidad que la termina como sustancia repugna a cualquier razón de parte y a cualquier asumibilidad por otro sujeto. Es decir, la subsistencia es aquello por lo cual la sustancia queda terminada como sustancia, o se hace subsistente, quiere decir que se hace perfecta como en sí, se hace independiente en el orden del en sí y se hace inasumible por otro sujeto sustancial. Esa inasumibilidad es lo que significamos también diciendo que se hace incomunicable
o sea, no puede ser tomado en razón de parte bajo algún respecto por ningún otro sujeto sustancial. Entendida así la subsistencia, se puede aplicar a cualquier ente sustancial, sea de la naturaleza que sea. En principio, ¿no? Puedo estar hablando de un cuerpo inerte, de una sustancia viviente corpórea, del hombre, del ángel y, con la suprema analogía teológica, de Dios mismo. Esto no quiere decir en modo alguno que el problema se aplique del mismo modo a cualquier tipo de sustancia. Eso es lo que no puede pasar, porque siendo la razón de ente analógica, la razón de cualquier constitutivo del ente y de cualquier constitutivo de la sustancia también lo será. En este caso, la razón de analogía que ha de destacarse afecta al conjunto de las sustancias finitas, porque las que no son de naturaleza espiritual o intelectual, como sustancias subsistentes, se pueden llamar supósitos o hipóstasis, pero no propiamente personas. Mientras que, en el caso de las sustancias que sí son de naturaleza racional, espiritual, intelectual, el supósito se llama persona. Especialmente eso es una persona, un supósito de naturaleza intelectual. Y esto se aplica al hombre, se aplica al ángel y analógicamente a Dios. Por lo tanto, conviene distinguir terminológicamente entre supositalidad y personalidad como dos formas distintas de subsistencia. Cuando hablamos de supositalidad nos referimos a cualquier ente o precisamente a los entes que no son personas. En cambio, cuando hablamos de personalidad, nos referimos estrictamente solo a los supósitos de naturaleza espiritual, intelectual o racional. Porque si bien personalidad se podría entender en su sentido amplio, no parece que convenga introducir semejante confusión terminológica, ¿sí? Es posible usar personalidad como sinónimo de supositalidad, pero lejos de aclarar, confunde, y cualquier uso lingüístico que tienda a la confusión debe ser evitado. En un sentido propio, solamente llamamos persona al subsistente de naturaleza espiritual, o al subsistente en una naturaleza espiritual, de manera tal que lo razonable parece reservar el término abstracto personalidad para la supositalidad de la sustancia de naturaleza espiritual, ¿no? Y por lo tanto solamente se aplica a la sustancia humana, a la sustancia angélica y a la sustancia divina. Esto no quiere decir que el problema quede eliminado para las sustancias no racionales. Ahí cabe plantear una cuestión también, porque como los dos misterios de la fe que nos imponen la distinción atañen a subsistencias de naturaleza racional, cabe, al menos en principio, plantearse si tiene sentido la misma cuestión para naturalezas que no sean intelectuales. Uno puede plantear el problema ontológico como general, pero queda latente la cuestión de si a las sustancias que no son personas cabe aplicarles la problemática,
o tiene sentido aplicárselas. Esta es una duda que planteo de entrada y la consideraremos en la clase próxima. Porque en principio no afecta a la exposición que vamos a hacer a continuación, que es la de las tesis fundamentales acerca del problema. Y aclaro antes de entrar en ellas que la exposición de las tesis nos va a permitir completar y profundizar la comprensión de la cuestión misma, que es la que se discute en las tesis precisamente. Bien. Suelen enunciarse a este respecto 4 tesis fundamentales a las que se da comúnmente el nombre de tesis escotista, tesis tifanista, tesis suareciana y tesis tomista. Esta última registra a su vez 2 variantes fundamentales que a lo largo de los siglos han entablado discusión entre sí. Y que son conocidas como la tesis de Capreolo y la tesis de Cayetano, o capriolista y cayetanista, como se prefiere. La distinción, oposición de estas 2 tesis, que se profundiza además porque los partidarios de la segunda, o sea, de la tesis de Cayetano, también se dividen entre sí en cuanto a la interpretación de lo que dice Cayetano. Procede todo el conjunto de la discusión de algo que aclaro básicamente, y es que en Santo Tomás no se encuentra planteo formal de la cuestión y por lo tanto tampoco respuesta explícita a la cuestión. De modo que toda la discusión entre los tomistas tiene como trasfondo la interpretación de los textos de Santo Tomás para llegar a una respuesta a la cuestión, cuando Santo Tomás nunca la aborda formalmente. Al no abordarla formalmente, tenemos que recurrir a textos de los cuales se pueda deducir una respuesta a la cuestión. Esto es lo que posibilita que en la tradición tomista haya sentencias encontradas y discusiones a veces hasta acaloradas entre los propios tomistas con respecto a cómo ha de responderse a este problema. Antes de entrar en la exposición de las tesis, sí me parece sensato hacer una aclaración para la cual voy a tomar unas palabras que aparecen en la Suma Filosófica, en el volumen 5 del cardenal Sigliara, que dice así: Teneamus igitur sententiam quae magis veritati conformis nobis videatur, sed ab infligenda cuiusque generis censura contrariam tuentibus abstinere omnino debemus. Es decir, retengamos la sentencia que nos parezca más conforme a la verdad, pero cuidándonos de infligir cualquier género de censura a la contraria o a las contrarias, porque eso
es un deber. ¿Y ese deber de qué se deriva? De que todas estas tesis han sido sostenidas pacíficamente a lo largo de los siglos como tesis católicas, es decir, compatibles con la fe. Uno podrá encontrarles más o menos dificultades a estas tesis, y todas tienen dificultades. Estamos ante un problema metafísico que constituye en el fondo un misterio, y por lo tanto, pretender que alguna de las tesis lo satisface perfectamente como explicación del mismo es ya una cosa poco sensata, ¿no? Pero lo que está diciendo acá Sigliara es que debemos abstenernos de censurar como incompatibles con la fe las tesis que a nosotros no nos parezcan la más verosímil, porque todas estas tesis son tesis católicas, digamos así, no son tesis que vayan contra la fe. Esto no quiere decir que alguien en sus reflexiones no le pueda encontrar alguna de las tesis algo que le parece difícilmente compatible con la fe. Eso se puede señalar tranquilamente, siempre y cuando no se la cargue con una censura que la excluya de una explicación compatible con la fe. Eso es lo que hacemos como aclaración preliminar, que importa fundamentalmente desde el punto de vista de una metafísica cristiana. Bien, ahora sí paso a la exposición breve de estas 4 sentencias. Las 2 primeras, es decir, la escotista y la tifanista, se dice que coinciden en sostener que la subsistencia no es algo positivo añadido al ser de la sustancia. En tanto que las otras 2, la suarista y la tomista, sostienen exactamente lo contrario, a saber que la subsistencia añade cierta perfección positiva al ser de la sustancia, constituyéndola en sustancia subsistente. De modo que tendríamos dentro de las 4 tesis 2 grupos. Ahora vamos a examinar lo más concisamente posible qué es lo que sostiene cada una de ellas. La primera es la tesis que se suele llamar escotista, en razón de que la exposición clásica más amplia de la misma es la que hace Juan Duns Scoto, aunque una versión más simple y elemental de la tesis aparece rechazada previamente por Santo Tomás y procede de Guillermo de Auxerre, que recordemos es un teólogo de comienzos del siglo XIII, es decir, anterior a Santo Tomás, y por supuesto también a Duns Scoto. Ya en Guillermo de Auxerre se encontraría la tesis que vamos a enunciar en su forma primitiva. Scoto la profundiza, la matiza, le da un significado más exacto y además la sostiene como respuesta explícita a la cuestión formalmente planteada. Scoto tiene el mérito en esta materia de plantear la cuestión formalmente el primero. Así que por lo menos le debemos este gran paso en el orden metafísico. Lo que sostiene esta tesis, que a lo largo de los siglos han sostenido los escotistas y también autores de lo que se llama la escuela nominalista en sentido amplio, lo que sostiene esta tesis, digo, es que lo que hace de la sustancia un subsistente no es ninguna perfección que se añada a su ser de sustancia real,
sino una doble negación. La negación de dependencia actual y la negación de dependencia aptitudinal. Esto es que lo que la haría a la sustancia subsistente es el no depender de otra. Pero no solo el no depender de hecho. Para que una sustancia sea subsistente, de hecho no debe depender de ninguna otra. Pero esa no dependencia de hecho, no dependencia actual, Escoto no la considera suficiente como para definir el problema, sino que ha de añadirse a esa no dependencia actual una no dependencia aptitudinal. Esto significaría que no solo de hecho no depende, sino que no es apta para depender. No está en disposición, no está en aptitud de depender. Aquí, en este segundo aspecto de la tesis, es donde la tesis se hace más fina, más precisa, pero también tiene una gran dificultad. Adviértase que está diciendo Escoto que la sustancia de hecho no depende de otra. Pero al mismo tiempo sostiene que esa no dependencia de hecho no es lo que la hace hipóstasis o persona. Vamos a leer un texto de Duns Scoto para ubicarnos en su concepción a este respecto. Dice así: es necesario ver cómo se halla aquello por donde una naturaleza intelectual es llamada persona, en relación a aquello por lo que tal naturaleza es singular e individual. Parece que no es por la misma cosa formal y últimamente que ella es individual y que ella es personalizada con esta personalidad creada. Aquí está planteando el problema. Una cosa es que sea esta sustancia singular. Esto nos remite a la problemática que hemos planteado en la clase anterior, a saber, la composición de sustancia segunda y sustancia primera. Eso ya está dado. Ya tenemos constituida una sustancia de tal naturaleza común, pero que es ella singular, ¿no? Y lo que Escoto dice es que parece que no es por la misma cosa formal y últimamente que ella, la sustancia, es individual y que ella es personalizada con esta personalidad creada. En efecto, según el Damasceno, el verbo ha asumido una naturaleza individual, pero no personalizada. Esto es lo que nos impone la fe, porque si la naturaleza singular, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, estuviese personalizada, habría dos personas. Una persona humana y la persona divina. Y eso es la herejía de Nestorio. ¿Qué es, por tanto, aquello propio por lo que la naturaleza es personalizada? Hay dos vías probables. La primera, la persona es persona por alguna cosa positiva en la naturaleza, a más de aquello por lo que la naturaleza es individuada. Esta cosa positiva, tal, o es absoluta o es una relación. El segundo camino es sólo una negación agregada a la naturaleza, lo que la hace persona. Adviértase que leo este texto porque tiene el mérito de plantearnos el panorama de toda la sentencia. O sea, Escoto acá
No solo está planteando el problema, sino que al mismo tiempo está planteando las soluciones posibles. O se dice que lo que personaliza, es decir, le da el carácter de subsistente, de hipóstasis o persona a la sustancia, es una cosa positiva que se le añade, y a su vez añade otra cosa inteligentísima, eso positivo que se añade o es algo absoluto o es una relación. O en cambio se dice que es una negación. O se responde con algo positivo que se añade a la sustancia, o se responde con una negación. Y si es algo positivo, podría ser algo absoluto o algo relativo. Sigue el texto. La primera opinión podría ser asimilada proporcionalmente a la posición que hemos tomado en el segundo libro de la individuación, distinción tercera. De la misma manera que hay una cierta realidad propia porque la naturaleza es esta, además de la realidad por la que la naturaleza es naturaleza. Acá Scott alude a su tesis sobre de la ekcheitas, que hemos considerado en el problema anterior, por la cual precisamente esta no es formalmente aquella. Así, además de una y otra de estas dos realidades, habría una tercera realidad por la que sería la persona, y esta última no sería idéntica a ninguna de las otras dos. O sea, habría un constitutivo positivo que haría que la sustancia singularizada, esta sustancia concreta de tal naturaleza común, fuese persona, hipóstasis. El segundo camino niega toda realidad positiva como constitutiva de la persona. Ella sostiene que la última entidad positiva es aquella realidad por la que la naturaleza es esta. A más, no habría sino una cierta negación. O sea, además de la sustancia singular, ¿qué es lo que hay? No algo positivo, no una perfección positiva que se le añade, sino una negación. Aquella por la que ella es dicha, subsistente en naturaleza intelectual y persona. No afirmándolos, se puede sostener el medio entre estos dos caminos. No se concede con el primer camino el que haya una entidad positiva en la naturaleza intelectual creada, a la cual repugna contradictoriamente el ser comunicada con alguna comunicación que repugne a la persona. En efecto, no se ve en la naturaleza creada ninguna entidad positiva que no pueda depender del verbo y no sea así comunicable a la manera en que la naturaleza se dice comunicada al supósito, como aquello por lo que el supósito es llamado un existente en la naturaleza. Por la humanidad de un hombre y por esta humanidad este hombre. Pero tampoco hay que conceder, con el segundo camino, que la sola negación de dependencia con relación a una persona extrínseca sea el completivo formal en la razón de la persona creada, porque de otra manera, como se lo ha objetado, el alma separada sería persona en sí con relación al verbo. De otra manera, es por violencia que ella se reposaría en una persona creada, como la piedra se reposa en lo alto por violencia. Acá lo que está descartando Escoto, él está pareciendo presentar su tesis como un intermedio entre la afirmación y la negación, porque a la tesis puramente negativa la entiende en el sentido de una mera negación actual. O sea, de hecho, no depende, entonces, ipso facto es persona o hipóstasis. Y él dice que esto no es aceptable. Es esta negación, a saber la no dependencia, no solamente actual, sino también actual y aptitudinal, la que, como tal, completa la razón de persona en una naturaleza intelectual y de sujeto en una naturaleza creada. Acá es esa distinción terminológica a la que he aludido antes, de hablar de persona solo para las naturalezas espirituales y de sujeto o supósito para las naturalezas que no son racionales. Esta independencia aptitudinal no plantea repugnancia en relación a la dependencia actual. En efecto, aunque no haya aptitud de tal naturaleza para depender, hay, sin embargo, aptitud de obediencia, porque esta naturaleza está en una perfecta obediencia para depender por la acción de un agente sobrenatural. Así, cuando le es dada una tal dependencia,
ella es personalizada por esta personalidad de la que depende. Cuando, por el contrario, ella no es dada, ella es personalizada en sí por esta negación formalmente y no por algo positivo que se agregue a la entidad positiva por la que ella es esta naturaleza. He leído este texto largo por dos razones. La primera, porque en el texto aparece muy claro cómo Escoto ya hace un planteo muy amplio del problema y tiene en cuenta las posibles soluciones que, si uno atiende su exposición, abarcan todas las que después se darán. Pero además porque con solo leer esta exposición se advierte hasta qué punto entramos en una esfera sumamente difícil de asir con la inteligencia. El propio Escoto está sosteniendo acá una tesis que no es fácil, en modo alguno, ni de concebir con precisión, ni de fundamentar. La tesis dice que para que la sustancia sea subsistente, hay que sostener como constitutivo una doble negación de dependencia. A saber, la no dependencia actual, esto vendría a decir, de hecho no está asumida por otra sustancia, y la no dependencia aptitudinal. En esta segunda reposa todo el peso de la tesis, digamos así, porque el propio Escoto reconoce que no basta la primera, que de hecho no dependa, sino que a eso hay que añadirle que no tiene aptitud para depender. En la interpretación de qué es esta no dependencia aptitudinal, hay variantes a lo largo de los siglos en la tesis escotista. Hay escotistas que la entienden de una manera y otros que la entienden de otra. Cuando se habla de una dependencia aptitudinal, y Escoto acaba de poner un ejemplo que sería el alma separada, ¿no? Se refiere a la no existencia de una tendencia a depender de otro, o una tendencia que está en el ser sustancial mismo de esa cosa a depender de otra cosa, o de otro constitutivo. Y aquí viene todo el problema de la división de opiniones posterior. Ha de entenderse como una tendencia positiva a su vez, porque entonces en esa no dependencia hay algo positivo, pero algo positivo que se reduce al ser de la sustancia singular, a su naturaleza singularizada. Por eso él está diciendo que está adoptando un camino intermedio. No sería una mera negación, sino que detrás de la negación también hay algo positivo. Pero ese positivo no es algo añadido al ser de la sustancia singularizada, sino que está en ella misma. Si ella misma no tiene la tendencia a ser asumida, no quiere decir que no pueda ser asumida, aclara Escoto en el texto que yo leí, porque todavía tiene la obediencialidad para ser sobrenaturalmente asumida. Pero lo que la hace hipóstasis es el acto de no depender unido a la ausencia de una tendencia a depender. Y en esto consistiría la doble negación, ¿sí? De dependencia actual y dependencia aptitudinal. Esta primera tesis tiene diversas dificultades, pero quizá la más evidente es la que tiene que ver con la sentencia de Santo Tomás que enuncié al principio y que es como el lema de esta clase.
Si el ser persona es lo más perfecto en la naturaleza, ¿cómo lo más perfecto podrá quedar constituido por una negación? Es evidente que cuando hablamos de una negación, estamos hablando de algo que no tiene entidad positiva alguna. Y algo que no tiene entidad positiva alguna puede constituir la mayor perfección. Esta es una primera dificultad en abstracto. A esto se le puede objetar en general que si lo que se niega es una imperfección, entonces de hecho se está afirmando una perfección. Y como la dependencia sería cierta imperfección en el orden metafísico, la negación de dependencia constituye una perfección. Si yo digo que no depende, estoy afirmando una perfección. Que la sustancia en cuanto subsistente tiene independencia en su ser de substancia y la independencia última, eso es de la definición del subsistir. Pero precisamente acá lo que tratamos de entender es qué es lo que constituye la perfección del subsistir. Y decir simplemente que es la no dependencia, ni actual ni aptitudinal, es simplemente recurrir a la perfección de la sustancia como sustancia, no a la perfección por la cual se constituiría como subsistente. Esta, insisto, es la objeción más importante que se le puede hacer y sin embargo no la hace absolutamente indefendible a la tesis. Es una tesis que tiene su respuesta básica para la objeción, que es la que también acabo de enunciar. Muy próxima a esta tesis de la tradición escotista es la que sostuvo el jesuita Claude Tiffen, o Tifanus en latín, y de ahí que se la llame también tesis tifanista. Si bien la tesis se asocia a su nombre, porque él es el que la sostuvo más ampliamente y con mayor abundancia de argumentos, sobre todo argumentos positivos de tipo patrístico, porque Tiffen sostiene que la tesis que él enuncia es la que se encuentra ampliamente formulada en los escritos de los santos padres, tanto griego como latino. Y es un jesuita del siglo XVII, dije, hace un enorme estudio positivo de los escritos de los padres en los cuales él trata de fundar su tesis. Sin embargo, la tesis ha sido enunciada, por lo menos en su tenor fundamental, antes de Tiffen, ya por autores de comienzos del siglo XIV, como son Durando de San Porciano, o incluso en el siglo XIII parece haberla sostenido, al menos en su tenor fundamental, el gran teólogo Enrique de Gante. ¿Qué es lo que dice esta tesis? Coincide con la anterior, con la de Escoto, en decir que ninguna realidad positiva ha de añadirse a la sustancia singularizada. Pero no acude a la negación sin más, sino que sostiene que lo que hay que decir es que lo que hace a la sustancia subsistente es simplemente la razón de totalidad
la de ser un todo subsistente en sí. Él sostiene que esta razón de totalidad es la que mejor expresa el concepto que los padres griegos llaman teleiotes o perfección última de la sustancia. Analizando esa totalidad, él dice que contiene dos aspectos. Y leo el texto de Tiphaine. Se trata de una totalidad sustancial, de manera que las partes esenciales, por ejemplo el alma y el cuerpo en la naturaleza humana, no pueden constituir separadamente una hipóstasis. Segundo, una totalidad integral, lo que impide a las partes integrales de un individuo el constituir por sí mismas hipóstasis. Tiphaine trata de separar su tesis de la de Scotto, sosteniendo que ninguna razón de negación entra en la constitución de la razón de hipóstasis. Ninguna razón de negación entra en la constitución de la razón de hipóstasis. Es solamente la sustancia en cuanto totalidad en sí. Totalidad que implica esos dos aspectos que acabamos de enunciar siguiendo el texto mismo del autor, ¿no? Totalidad sustancial y totalidad integral, o dicho de otra manera, totalidad de partes constitutivas de la sustancia y totalidad de partes integrales de la sustancia. Es esa totalidad o completud lo que hace de la sustancia un subsistente. Una vez que ha sostenido que no hay razón de negación en la constitución del ser hipostático, añade que sin embargo es más fácil conocerlo o entenderlo a partir de ciertas negaciones. Y sobre todo, dice, de la negación que le es más propia o que le pertenece más propiamente, que es la de la incomunicabilidad. Ahora bien, esta tesis expuesta así también es susceptible de una crítica bastante evidente. La razón de totalidad no puede ser entendida simplemente como la mera existencia o el mero darse de las partes sustanciales y de las partes integrales, porque adviértase que en ese caso, siendo la naturaleza humana del Señor Jesucristo una naturaleza íntegra, como dice incluso la definición dogmática, ¿no? Tiene claramente esas totalidades y sin embargo no es persona. Así que no puede entenderse simplemente como la completud de la sustancia misma. Pero entonces, si hay que entenderla de otra manera, primero no se ve bien que no añada nada al ser mismo de la sustancia. Porque entonces habría que poner algo que hace que esa totalidad sea un todo
no sólo completo en naturaleza singular, sino incomunicable, como él dice al aludir a la negación. Si la razón de completud o totalidad se lleva a algo que la hace incomunicable, no se ve que ese algo pueda ser realmente la mera totalidad de la sustancia singular con todas sus partes constitutivas e integrales. Pero sí es algo más, especialmente lo que Tiphaine está negando, ¿sí? Esa perfección última no puede ser la mera totalidad sustancial. Porque para salvar la tesis en ese caso, habría que reducirla a la tesis de Escoto, que él niega expresamente. Porque lo que la haría no sustancia subsistente sería simplemente la dependencia actual y aptitudinal. ¿Está claro? O la dependencia actual, sin más. Entonces, el asunto es que, por supuesto, una dependencia aptitudinal ya la haría una sustancia de alguna manera incompleta, ¿no? Si no estuviese unida aquello para lo que tiene tendencia a estar unida. Pero la no dependencia actual, cuando se transforma en dependencia, la hace pasar de sustancia subsistente a sustancia no subsistente, por sí misma o en sí misma, sino subsistente en otra, ¿no? No parece haber en esta tesis de Tifanus una clara concepción, una clara noción metafísica de en qué consista, más allá del nombre de completud, eso que constituye a la sustancia en subsistente. Las dos tesis presentadas hasta aquí parecen compartir una cierta nebulosidad, precisamente en cuanto pretenden que entendamos una perfección que debe distinguir a la sustancia subsistente de la sustancia sin más como algo que no le añade nada a la sustancia. Y de ahí lo que yo llamaría la superioridad metafísica de las otras tesis, de las tesis que admiten que es algo positivo, que es algo que constituye una perfección positiva añadida al ser de la sustancia singularizada. Y este es el caso tanto de la tesis de Suárez como de la tesis de la escuela tomista. Suárez sostiene que lo que hace de una sustancia un subsistente es una cierta perfección positiva que se añade a la sustancia ya constituida en su íntegra singularidad de sustancia y ya constituida como una sustancia y esto vale para la sustancia finita, puesta fuera de su causa, es decir, realmente existente. De modo que el modo substancial, que es la perfección positiva que se le añade, terminaría de perfeccionar la sustancia finita existente. Voy a leer un texto de Suárez,
que está tomado de la 34ª Disputación Metafísica. Dice así: como concebimos la personalidad por modo de acto y de perfección, acá está lo primero que fundamentalmente distingue la tesis suareciana de las dos que llevamos presentadas, concisamente, y la une a la línea de la tesis tomista, ¿no? Repito lo que dice de entrada, ¿no? Como concebimos la personalidad, o sea, el carácter subsistencial, lo que hace que la sustancia sea una hipóstasis o persona. Por modo de acto y de perfección, comprenderemos fácilmente su naturaleza y su habitud a la esencia por el análisis del papel que ella juega en la constitución del ser. En primer lugar, la personalidad es dada a la naturaleza a fin de conferirle el último complemento de perfección en el orden de la existencia, o para expresarme así, a fin de completar su existencia en el orden de la subsistencia, de tal manera que la personalidad no sea el término propio e inmediato del desenvolvimiento de la esencia en tanto que esencia, sino de la esencia considerada como ya existente. Aquí está diciendo algo que es precisamente lo que distingue la tesis suarista de todas las variantes de la tesis tomista. Y ese algo que es, que entiende la subsistencia como algo que perfecciona a la sustancia singular, no en la línea de la esencia considerada como tal, sino en la línea de la esencia considerada como ya existente. En efecto, sigo con la lectura, existir significa simplemente tener una realidad fuera de las causas, es decir, en el orden de la naturaleza. Adviértase que acá está hablando claramente de las sustancias causadas, o sea, de las sustancias creadas, no de la sustancia divina. Porque existir significa, dice, tener una realidad fuera de las causas, ¿no? Es decir, en el orden de la naturaleza. De donde se sigue que por sí, la existencia no implica necesariamente ni el ser en sí ni el ser en otro sujeto. Eso es claro. La subsistencia, por el contrario, indica un modo de ser determinado, ser por sí e independientemente de todo otro sujeto. Acá está la razón de independencia, ¿no? Que esa parece necesario pensarla, porque si no, no tendríamos a la sustancia subsistente. Y ella se opone a la inexistencia, que indica un modo determinado de ser en otro sujeto. Cuando habla aquí de inexistencia, no se piense en la inherencia que es propia del accidente, no está hablando de eso, sino el existir un ente sustancial en otro sujeto sustancial. Esa inexistencia es lo que se opondría a la subsistencia como existencia independiente. Por consiguiente, en tanto que la existencia no es terminada por este modo de ser en sí o de ser en otro sujeto, ella no es completa y se encuentra en un estado cuasi potencial. O sea, mientras la esencia, con su existencia en cuanto ser puesta fuera de su causa, no recibe un modo de existir de tal o de tal otra manera, un modo inexistencial o un modo subsistencial, ¿sí? Por el primero existiría en otro sujeto, es decir, como una sustancia asumida por otra hipóstasis. En el segundo caso, por el modo de subsistencia, sería una sustancia existente en sí perfectamente, es decir, completa, íntegramente e incomunicablemente.
Y además ha dicho que mientras no recibe ese modo de ser en sí o de ser en otro sujeto, ella no es completa. Y ahí está dando una respuesta al problema que planteamos para la tesis de Tifanus, ¿no? Tifanus ha hablado de la completud o totalidad. Acá Escoto está diciendo que hay algo positivo, una perfección que es un cierto acto, que es por modo de acto, ¿no? Que hay que añadirle para darle esa completud, precisamente. ¿Está claro? Por lo cual o existe como subsistente o existe como asumida por otro sujeto sustancial, que sería el subsistente, ¿no? Y hasta que no recibe este modo perfectivo, que es perfectivo en cualquiera de los dos casos, porque en cualquiera de los dos casos completa a la sustancia, ¿se entiende? O la completa como dependiendo de otra, o la completa como subsistente, pero en cualquier caso la completa. Antes de recibir ese modo, está en un estado cuasi potencial, ¿se ve? Con lo que reafirma la razón de acto que tiene esta perfección, y por eso es una perfección positiva, ¿no? Que recibe la sustancia singularizada. Una perfección positiva por la cual pasa a ser subsistente o dependiente de otro subsistente. ¿Está claro? Por lo tanto, la existencia será completa y alcanzará su perfección en la subsistencia cuando esté así terminada por el modo del ser en sí. Modo que acaba y completa la sustancia creada y posee la razón propia de personalidad o de supositalidad. Esta tesis de Suárez está ligada claramente a una problemática que todavía no hemos tratado y que será objeto de clases posteriores, que es la de la relación entre la esencia y la existencia, y la esencia y el acto de ser. Es precisamente la diferencia de la posición de Suárez en esta materia con lo que se sostiene comúnmente en la tradición tomista, lo que hace la problemática central de la discusión entre la tesis tomista y la suareciana. Porque recordemos que mientras los tomistas en general sostienen la distinción real entre el ese y la esencia, entre el acto de ser y la esencia, Suárez sostiene que entre la esencia y la existencia de un ente creado no hay distinción real, sino distinción de razón con fundamento en la realidad. Pero insisto que este problema lo vamos a tratar posteriormente. Señalo que la discusión entre las dos escuelas se cruza en este problema particular con la otra discusión. Eso lo señalo para que se advierta que hay dos problemas distintos acá en la discusión entre la tesis tercera y la tesis cuarta. Hay dos problemas distintos. Uno es la cuestión esencia, acto de ser, esencia, existencia. Y otra es la cuestión acerca de lo que constituye la subsistencia. Pero en las dos escuelas, el modo de responder a la otra cuestión incide en el modo de concebir lo que constituye la subsistencia. Las cuestiones son distintas, pero no son separables. Suárez está dando una respuesta que está en combinación necesaria con su modo de pensar la relación entre la esencia y la existencia del ente creado. Porque lo que está diciendo acá es que hay que entender a la subsistencia como una perfección positiva, como un acto de alguna manera perfectivo de la substancia singularizada, pero no que la perfecciona en la línea de su ser esencial como esencia, sino más bien en la línea de su esencia como existente. Y por lo tanto hay que presuponer la perfección
real de la existencia, o sea, el ser de una esencia singular, creada y por lo tanto para Suárez necesariamente existente realmente, y ver a la subsistencia como algo que perfecciona la existencia dándole un modo particular. ¿Está claro? Ese modo no puede ser sino sustancial. Suárez distingue entre modos accidentales y modos sustanciales. Cuando el modo se añade algo que es un accidente y precisa o determina el ser del accidente, es un modo accidental. Pero si el modo perfecciona o precisa el ser de la sustancia, es un modo sustancial. Este no puede ser sino un modo sustancial, porque es, como dice Santo Tomás, y Suárez lo cita a Santo Tomás en este asunto, la última perfección de la naturaleza, ¿no? Es decir, la perfección suprema de la sustancia como tal. Esa perfección suprema de la sustancia no puede ser sino un modo sustancial. Ahora, ¿qué es un modo sustancial? Acá se abre el panorama de la doctrina suareciana de los modos a la que ya hemos aludido cuando tratamos los accidentes. Los modos no son ni sustancia ni accidente. No son ni lo uno ni lo otro, sino que son una modificación entitativa o del ser de una sustancia o del ser de un accidente, o del ser de algo accidental o del ser de algo sustancial. Pero son siempre algo de alguna manera positivo, es decir, que se añade o al accidente o a la sustancia como una modificación suya. En este caso, lo que se modificaría es precisamente el modo de existir. Hay un existir que es inexistir. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia existente existe en un sujeto. Es lo que Suárez entiende que hay que decir de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Como sustancia creada real, tiene un modo de existencia que no es el subsistir, si no sería ya una persona humana, sino el inexistir, existir en la persona divina del Hijo unigénito. ¿Está claro? Por eso no tiene subsistencia, porque el modo que recibe es un modo, a través del modo de unión hipostática, recibe el modo de inexistir, o sea, de existir en un sujeto sustancial de otra naturaleza, en este caso, divina. En cambio, en nuestros seres sustanciales de criaturas humanas, que no somos más que seres humanos, además del ser sustancial singular, realmente creado, o sea, puesto fuera de su casa, y por lo tanto esa esencia singular existente, recibe un modo perfectivo que es el modo de subsistir. Y ese modo de subsistir es lo que hace de cada uno de nosotros una persona humana, es decir, un subsistente completo e independiente como subsistente, con un modo de subsistencia que es creado junto con el ser de la sustancia. Ese modo de subsistir, ese modo subsistencial, hace que esta sustancia singular que soy yo sea una persona. ¿Está claro? Es una perfección que modaliza, y es modalizadora porque no es un constitutivo distinto, o sea, otra forma que hay que añadirle. ¿Está claro? Porque como esencia ya está completo. Ya tiene el ser puesta fuera de su casa, o sea, esa dependencia actual por la cual existe realmente. Pero a eso se le añade un modo subsistencial, es decir,
el que esta sustancia concreta y singular existente sea un en sí terminado en sí mismo. Y por lo tanto una persona creada. ¿Está claro? Una persona o hipóstasis cuya subsistencia es en sí misma. Bien. La discusión de las dificultades de esta tesis, que tiene varias, la dejo para la clase próxima, en que vamos a profundizar un poco la discusión entre las variantes de la tesis tomista y también la suaresiana, porque advierto que Suárez él mismo no pretende separarse de los principios de Santo Tomás al sostener esta tesis, aunque obviamente su sentencia se diferencia claramente de las de los otros tomistas, digamos, de los tomistas propiamente dichos. Hay otros autores contemporáneos de Suárez que sostienen la tesis con otros matices o con otras variantes, como son autores jesuitas en general también, como de Lugo y Vázquez, ¿sí? Son dos teólogos españoles también, de la segunda mitad del siglo XVI, y ambos sostienen variantes de la tesis de Suárez, aunque sin sostenerla en todas sus partes, digamos. Y es la tesis sostenida por los suaristas a lo largo de los siglos posteriores del XVII en adelante, digamos, ¿no? Sí voy a decir una cosa antes de pasar a las tesis tomistas, y es que la objeción mayor que suele hacerse a la tesis de Suárez desde el punto de vista tomista es contra la cuestión de la esencia de la existencia, pero esa, insisto, es otra cuestión. ¿Está claro? No sería una objeción específica esa, sino una objeción contra un presupuesto de la tesis de Suárez, pero no contra la tesis misma. Las objeciones contra la doctrina suaresiana de la relación entre esencia y existencia en el ente finito son otra cosa, que no hay que confundir con las objeciones a la propia tesis de Suárez en esta materia. Pasamos a la escuela tomista en sus dos variantes, recordando la consideración que se hizo acerca de que el propio Santo Tomás no tiene tesis explícita en esta materia. Por lo tanto, lo que hacen los autores de la escuela es partir de los textos de Santo Tomás que hablan de cuestiones conexas con estas, para inferir una variante de la tesis. Y debo decir que a veces lo hacen con cierto exceso, porque le dan a las palabras de Santo Tomás interpretaciones que van más allá de lo que les puede atribuir en su contexto, para favorecer una u otra de las interpretaciones o de las tesis particulares. Dicho esto, señalemos en qué consiste básicamente la tesis de Capriolo y la tesis de Cayetano. Capriolo sostiene que lo que constituye a la substancia en un subsistente es el acto de ser. Fíjense que, primero que nada, es claramente algo positivo, sin duda alguna. Es una perfección positiva que se le añade a la sustancia, sí señor. ¿Sí? Pero esta perfección sería el propio ese, el propio acto de ser. Capriolo quiere señalar, primero que nada, que
lo que hace a la sustancia subsistente tiene que ser necesariamente una perfección positiva. En eso también coincide con Suárez, coincide con todos los tomistas. Es una perfección positiva, no puede ser otra cosa, porque es la persona, es lo más perfecto, es lo perfectísimo en la naturaleza. ¿Está claro? Partiendo de esa especie de principio o axioma de Santo Tomás, eso sí lo dice Santo Tomás, todos los tomistas harán hincapié en que tiene que ser algo positivo, porque la última perfección no puede ser una negación. En el orden óntico. Estamos hablando de una perfección metafísica, de una perfección en el ser. Tiene que ser algo de orden sustancial, porque nada puede perfeccionar a la naturaleza sustancial si no es de orden sustancial. No puede ser un accidente. Eso también es obvio. Eso lo respeta la tesis también de Suárez. No puede ser un accidente que se le agregue, porque los accidentes son cierto perfeccionamiento de la sustancia, pero no como sustancia, sino según el fin a que está llamada la naturaleza, pero ya constituida perfectamente como tal. Acá no estamos hablando de algo que sea una perfección accidental de la sustancia, sino que es constitutiva de la última perfección de su ser sustancia, que es el ser hipóstasis o persona. Eso jamás puede ser algo accidental. Entonces tiene que ser algo positivo. No puede ser accidental, sino de orden sustancial. Estas dos cosas, que están arraigadas en la perspectiva de la metafísica de Santo Tomás, son las que sostienen Suárez, Capriolo, Cayetano, juntamente. Pero ahora lo propio de Capriolo, ¿qué es? Es sostener que eso positivo y sustancial es el esse, o sea, el acto de ser. Capriolo sostiene que la sustancia, en cuanto a sustancia, singular, concreta, en su completud, como sustancia, no incluye en modo alguno el acto de ser, si es una sustancia finita. Está claro eso, ¿no? Si el acto de ser no hace sustancia singular y concreta a esta naturaleza humana. Ella está constituida como sustancia singular y concreta en signo anterior a recibir el acto de ser. Y puede existir o no existir porque es una sustancia contingente en el orden del existir. ¿Se ve? Lo que le da independencia en el orden del ser sustancial y por lo tanto la hace subsistente es, dice Capriolo, el acto de ser que la corona como sustancia. Es decir, una vez que recibe la participación en el acto de ser, recibe el ese la ultima, la termina, la perfecciona y la incomunica. ¿Está claro? O sea que sería el ese lo que termina a la sustancia y la hace supósito o persona. Esta tesis de Capriolo ha sido sostenida a lo largo de los siglos por diversos tomistas, ¿sí? Y el último gran tomista que la sostiene es el famoso cardenal Villot, ¿sí? Louis Villot, un gran teólogo que enseñó en Roma muchos años, ¿sí? En la primera mitad del siglo XX. Pero antes de Villot mencionamos entre los que afirman la tesis de Capriolo a Bartolomé de Medina, al cardenal Aguirre y a la escuela de Salzburgo, que todos ellos defienden y profundizan de alguna manera, en la medida posible, la tesis de Capriolo.
esta tesis ha recibido objeciones a veces muy duras y muy severas de parte, sobre todo de tomistas, de los otros tomistas, de los tomistas que sostienen la tesis de Cayetano. Por ejemplo, el padre Cuervo, que es un dominico español del siglo XX, que comenta los artículos de la Suma que se conectan con esta cuestión en la edición bilingüe de la Suma de Teología de la BAC, dice así: además del origen vicioso de las dos primeras tesis, o sea, las que él pone como dos primeras son la de Scott y la de Suárez, tienen todas ellas la fatalidad, por cierto, muy en contra de la buena intención de sus autores, de no conducir a la unión personal de la naturaleza humana con el verbo divino, como sucede en el caso de Billiot, o bien determinar lógicamente en la existencia de dos personas distintas en la unión hipostática accidentalmente unidas entre sí. Esta crítica parece un poco excesiva porque está haciendo lo que Sigliara dice que no hay que hacer. O sea, está directamente acusando de terminar en la herejía estas tesis, ¿no? Pero, y como habla del cardenal Villot, está apuntando a la tesis de Capriolo, ¿verdad? El mismo Cuervo dice que no se ve cómo un tomista puede sostener que lo que constituya a la sustancia en subsistente sea una relación, ¿no? Como es la del S, que eso le parece inaceptable. Ese es otro tipo de crítica, ya más metafísica, pero hay que ver hasta qué punto se sostiene realmente. Lo que sí resulta muy difícil de salvar acá en la tesis de Capriolo, y es quizá la objeción más fuerte que se le puede hacer, es que si se analoga la tesis al misterio trinitario, como el ese divino es absolutamente único, parecería desprenderse como consecuencia que no puede haber más que una sola persona. ¿Se entiende el problema o no? Si es el ese lo que constituye la subsistencia, ¿podemos poner en Dios más de un ese? Ciertamente que no, el ese divino es absolutamente único. Entonces tendría la tesis la enorme dificultad de no poder ser analogada al misterio trinitario, ¿está claro? Es evidente que al misterio trinitario no se le puede aplicar esta tesis. Y por lo tanto es una tesis incompleta porque no es analogable, si es que se la admite. Esta es la objeción quizá más fuerte que tiene, que cae sobre esta tesis, ¿no? Bien. La última tesis que vamos a considerar es la variante cayetanista de la llamada tesis tomista, ¿no? Cayetano coincide con Capriolo en sostener que lo que constituye a la sustancia en subsistente es una perfección positiva y que es una perfección positiva de orden substancial. Pero, a diferencia de Capriolo, sostiene que en manera alguna ha de identificarse con el acto de ser. Es, en cambio, algo de algún modo intermedio entre la sustancia singular constituida en su razón de tal y el acto de ser, que es su última perfección. Ese algo intermedio, ¿qué es lo que hace?
a la sustancia constituida en su perfección de tal, de sustancia, o sea, de naturaleza singular en sí, la termina y la incomunica. ¿Qué quiere decir esto? Tendría un doble efecto formal. La termina como en sí, o sea, le da su última ensidad. Por eso insiste Cayetano en que es el término último y el puro término del ser de la sustancia como sustancia. Término último y término puro. Término último porque la completa como sustancia, como en sí. Y término puro porque no es algo añadido a modo de un constitutivo de la esencia o de la sustancia, sino puro término, mero término. Aquí es donde alude a una metáfora muy impropia y poco esclarecedora, que es la de la línea y el punto. Así como el punto termina una línea, así esto que es el constitutivo de la sustancia termina a la sustancia. Analogía, insisto, muy poco esclarecedora, ¿sí? Porque es impropia por completo. Esta perfección que ultima y termina, al mismo tiempo incomunica. ¿Qué quiere decir? Que hace de esa sustancia una sustancia inasumible por otra. Precisamente, la incomunicabilidad es un efecto de esa terminación última, porque al darle la ultimidad del en sí, la hace inasumible y por lo tanto incomunicable. ¿Está claro? Metafísicamente hablando. En esto Cayetano es sumamente agudo y preciso. Es decir, eso mismo que la termina últimamente, como sustancia, o sea, como en sí, le da la última perfección del en sí. Al hacerlo, la hace incomunicable. Y lo otro que hace esta perfección positiva es predisponer inmediatamente a la sustancia para recibir el acto de ser. Es decir, el acto de ser que en la tesis de Suárez parecería estar ya antes. Parecería estar, digo con cautela, porque después vamos a ver a qué se refiere, a qué me refiero, ¿no? En la tesis de Capriolo es lo que constituye a la sustancia subsistente. Acá es la última perfección que le viene una vez que ya es subsistente. O sea, solamente puede recibir el S en cuanto ya está terminada como subsistente. Si no, no tendría S de sustancia subsistente. El punto más problemático en la propia tradición tomista y entre los que sostienen la tesis de Cayetano en la tradición tomista es qué es y bajo qué concepto hay que pensar esta perfección positiva. Y acá es donde viene toda la discusión sobre el modo sustancial. Hay toda una línea de autores que sostienen que esa perfección es un modo de la sustancia. Sería lo mismo que dice Suárez, ¿no? El concepto sería el mismo, es un modo sustancial. O parecido, no necesariamente interpretado según la doctrina del modo de Suárez, pero la expresión es coincidente. Es un modo sustancial. Acá es donde los tomistas cayetanistas se dividen, porque algunos sostienen que Cayetano no habla de modo sustancial, o que si habla no hay que entenderlo como un modo, sino como otra cosa. Y otros, en cambio, adoptan la doctrina del modo sustancial y sostienen que procede del propio Cayetano. Que en Cayetano está la expresión, está. Ahora, cómo haya que entenderla precisivamente, eso es discutible. Hay tomistas que son acérrimos enemigos de la expresión modo sustancial porque la identifican con Suárez y sostienen que es una intromisión suarista y por lo tanto ilegítima en la doctrina tomista de Cayetano. ¿Sí? Y otros, en cambio,
distinguen el concepto cayetanista del modo sustancial del concepto suarista y admiten que hay un modo ahí, que básicamente hay que definir a esa perfección positiva como un modo sustancial, y elaboran una doctrina propia del modo sustancial. Bien. Esta tesis en general es la que se tiene como más próxima a la mente de Santo Tomás y al mismo tiempo como la tesis más probable de todas, lo cual no quiere decir que no tenga dificultades. Que las hay. No solo las ligadas al concepto de modo sustancial, sino también las que tienen que ver con la relación que hay entre la subsistencia, entendida así, y el esi, o sea, el acto de ser. Hay algunos tomistas, como el padre Boissé, que sostienen que lo que hay que hacer en esta materia es tratar de situarse más allá de la disputa entre Capriolo y Cayetano y tratar de encontrar lo que tienen de común, que sería lo que constituye la mente original de Santo Tomás. Esto es un empeño loable, ¿no? Y que puede permitir una comprensión del núcleo constitutivo de las dos sentencias, pero dada la diferencia de opiniones que es tan clara, no parece una vía que solucione la oposición entre una tesis y la otra. Es una cosa loable que permite enfatizar lo que tienen de común, pero de ninguna manera suprime la diferencia clarísima entre la versión de Capriolo y la versión de Cayetano. Bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy y la próxima vamos a tratar de dar una cierta respuesta a este problema y a profundizar la discusión de las dificultades, sobre todo de las dos últimas tesis, es decir, de la de Suárez y la de la escuela tomista en sus dos variantes.